Como ya anunció Gonzalo Corvo, vamos a dar inicio a la lectura pública y defensa de tesis. La tesis se llama Trayectorias vinculares, judiciales y asistenciales en varones denunciados por ejercer violencia doméstica. En este momento estamos en pleno el tribunal, que está conformado por Adriana Molas, Lourdes Salvo, Rosana Blanco y Gabriela Castro Soto, que nos acompaña a través de Zoom de la Universidad Marista de Guadalajara. ¿Sí? La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Gonzalo Corvo va a contar con un máximo de 1 hora para comentar su tesis. ¿Sí? Luego se abre a la discusión y comentarios de los integrantes del tribunal, que en este caso cada una de nosotros va a contar con 10 minutos, y yo me olvidé decir que estoy presidiendo este tribunal. Mi nombre es Andrea Bieli y estoy presidiendo este tribunal, como ustedes se habrán dado cuenta. Luego de ese intercambio con el doctorando, vamos a deliberar. La directora de tesis y la codirectora también pueden participar en la deliberación. Lo que sí, ustedes se van a tener que retirar. Y luego los vamos a volver a llamar para presentarles el fallo. Así que ahora sí, adelante, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Eh, bien, para empezar a hacer la defensa de mi tesis, me parece importante poder presentar el tema, ¿sí? La violencia doméstica es claramente, entre otras cosas, un delito, ¿sí? Y creo que es importante poder pensarlo desde no solamente el número, sino lo que significa, ¿no? Significa situaciones de mucho dolor, situaciones que muchas veces terminan en femicidios, ¿sí? Y es un delito que, para poner en proporción con otras situaciones, es el segundo delito más frecuente, ¿sí? Después del hurto. En su expresión más dramática, es un delito que tiene en promedio 25 mujeres fallecidas. Y para ponerlo en perspectiva, porque a veces los números pueden no ser de todo claros, tenemos alrededor de 5 veces más proporcionalmente, ¿no? Mujeres fallecidas que un país como España, ¿sí? Para poner en una referencia, ¿no? Con un país con el cual compartimos ciertas tradiciones culturales, ¿sí? Eh, me parece obviamente bien importante señalar que cerca del 70 y pico por ciento de las denuncias tienen a las mujeres como victimarias, es decir, es un delito que claramente tiene un sesgo de género, ¿sí? Donde las mujeres son las que aparecen como las víctimas de este delito, por lo cual es importante pensarlo obviamente desde el género como herramienta conceptual para permitirnos entender esta realidad, ¿sí? En- bien. Siguiendo las sugerencias del tribunal que evaluó la tesis, voy a empezar a exponer en la defensa las preguntas que orientan la investigación, los objetivos generales y específicos y la metodología que seguí para poder desarrollar esta investigación, ¿sí? Las preguntas con las cuales empecé esta investigación son relativamente sencillas, ¿no? Es decir, básicamente tienen que ver con qué siente una persona que fue denunciada por violencia doméstica, cómo vive el pasaje por una comisaría, por el Poder Judicial, cómo afecta su vida, cómo afecta sus relaciones de pareja, en definitiva, ¿no? Los efectos de una denuncia en un sujeto que marcan un antes y un después, ¿no? Es decir, lo que podemos ver, ¿no? Como un anticipo de la investigación, es que normalmente el pasaje por las instituciones del Estado, ¿no? Que ya sancionan un conflicto en otro nivel, ¿no? Como un delito, en general tiene consecuencias importantes en la vida de los sujetos, ¿sí? Eh, el objetivo general lo voy a leer.
fue reformulado atendiendo sobre todo a las indicaciones de la doctora Castro, de Gabriela Castro. eh, Son reconstruir la trayectoria vincular, judicial y asistencial de los varones agresores antes y después de la denuncia a través del análisis documental y entrevistas a varones denunciados e informantes calificados, para conocer mejor a los sujetos que la ejercen, valorar las consecuencias de la violencia y la intervención de las instituciones del Estado con el fin de prevenir y atenuar sus efectos más nocivos en términos de reincidencia e intensidad de la violencia. ¿Sí? Intenté formular aquí, ¿no? En este objetivo general, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. ¿Sí? Para recorrer este objetivo general, lo voy a hacer pautando objetivos específicos, que son identificar las situaciones que a juicio de los agresores fueron determinantes en lo relativo al ejercicio de la violencia doméstica. Esto tiene que ver específicamente, ¿no? Se centra sobre la denuncia, explorar las articulaciones posibles entre la historia vincular, las manifestaciones de la violencia contra la pareja y las características de los agresores en situaciones de violencia doméstica, valorar los efectos disuasorios, ¿sí? Que es una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, si la denuncia tiene efectos disuasorios, ¿no? En la conducta futura de los sujetos, establecer los significados en términos de valoraciones negativas, ¿sí? Si la denuncia es un acto de perjuicio, de venganza, o es un acto, ¿no? Motivado por influencia de terceros, o positivas, ¿no? En el sentido de promover un límite, una reorientación, ¿no? En la vida del sujeto. En definitiva, ¿qué es lo que promovió en el sujeto la denuncia policial realizada por su pareja? Esto supone indagar además las valoraciones que hace el sujeto denunciado de su experiencia con los dispositivos del Ministerio del Interior, el Poder Judicial y los espacios asistenciales que eventualmente se hubieran consultado. ¿Sí? Para hacer esto, primero hice una revisión de expedientes judiciales, ¿sí? Más de una centena de expedientes judiciales. eh, y entrevistas semiestructuradas a varones denunciados, ¿sí? Entrevisté a 10, 11 en realidad, porque hubo uno que fue como un esbozo de entrevista, al final no terminó de cantar en una entrevista propiamente dicha. Dos policías encargados de una unidad de violencia de género, una jueza, autoridades de la Fiscalía, la única que nombro, que es eh, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, y además utilicé artículos de prensa que indagan sobre el tema, incluyendo ahí la opinión de una defensora y un juez de un tribunal de apelaciones en materia de familia. ¿Sí? Bien, voy a ir un poco rápido, pero me parece importante poder hablar del marco normativo, ¿no? Puesto que justamente la violencia doméstica es un delito, ¿no? Eh, es casi usual, ¿no? Decir que la violencia doméstica existió desde siempre, ¿sí? Pero una mirada un poco más cuidadosa, de alguna manera, nos permite pensar que una cosa es un asunto privado y otra cosa es un problema social, ¿sí? Voy a leer brevemente una definición de lo que es un problema social. Dice Bloomer, los problemas sociales no tienen existencia por sí mismos, sino que son producto de un proceso de definición colectiva que ocurre cuando un número significativo de personas consideran ciertas situaciones sociales como no deseadas y tienen el suficiente poder como para transmitir esa percepción. Evidentemente la violencia podía darse en el seno, ¿no? De muchas familias, pero recién cuando es un problema social podemos hablar propiamente de algo parecido a violencia doméstica, ¿no? Aunque el concepto recién se va a acuñar en los años 70, ¿no? Propiamente como concepto. ¿De acuerdo? Esto supone una serie de etapas, una etapa de agitación, ¿no? Donde una serie de personas con cierta llegada, ¿no? A estamentos de poder son capaces de plantear el problema justamente como un problema, una fase de legitimación, donde desde los estamentos del poder de alguna manera se recoge
esa situación como, como una problemática, hacer algo, lo que supone, ¿no? Empezar a pensar en términos de leyes o de ciertas respuestas, una fase de burocratización, ¿no? Que supone nombrar ciertas agencias específicas para responder al problema, y que entonces el problema pasa a ser un problema de los tantos que, por ejemplo, un Estado o un gobierno tiene que responder. Y si las respuestas no son las adecuadas, lo que tenemos es una situación de reemergencia del problema, ¿no? Esto siempre supone pensar la actividad, en realidad las situaciones sociales, como algo vivo, ¿no? Que siempre suponen, exigen nuevas respuestas y que tiene que ver justamente con la modificación del marco normativo para de alguna manera adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad. Entonces, esto tiene que ver con esos hitos en las leyes, ¿no? Como la ley de violencia doméstica, que es de 2002, que define el delito de violencia doméstica, lo caracteriza, ¿no? En sus 4 expresiones, sexual, patrimonial, psicológica, bueno, me olvidé de la cuarta, este, eh, sexual, psicológica, patrimonial y física, justamente, acá me dice Adriana, me apunta, muchas gracias Adriana. Bueno, obviamente promueve acciones específicas, ¿no? Como, por ejemplo, la atención a las personas eh, a las víctimas y a los victimarios, ¿no? Que es un tema central, y sobre todo define, lo cual es un salto importante, la cuestión de la violencia doméstica como un delito de orden público. Esto quiere decir que no se necesita una denuncia de la parte, digamos, de la víctima para que de alguna manera puedan intervenir las autoridades, ¿no? Es decir, la policía, ¿no? U otras instituciones del Estado encargadas, ¿no? De alguna manera de intervenir en el tema, ¿sí? Eh, con la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, de alguna manera se da un salto que trasciende a la violencia doméstica. Es una ley bastante ambiciosa. En el análisis que hace Teresa Herrera, ¿no? de los efectos de esa ley, las consecuencias de su aplicación. Sin embargo, ¿no? A pesar que es una ley muy ambiciosa, que habla de la violencia, ¿no? Ya en distintos ámbitos, ¿no? No solamente en el campo de lo doméstico, en la violencia de pareja, ¿no? Habla de violencia obstétrica o violencia comunitaria, violencia simbólica. En los hechos, básicamente, se sigue aplicando en los mismos términos que la ley de violencia de 2002, ¿no? Es decir, por situaciones de violencia doméstica con la pareja, a veces con otros familiares, pero la ambición de alguna manera quedó un poco acotada, ¿no? A las actuaciones típicas, ¿no? de la ley de violencia de 2002. Quizás hay algunos elementos novedosos, ¿no? Como la violencia que viene por la divulgación de imágenes íntimas, que yo la he leído, ¿no? En algunos expedientes, ¿no? Como algo de estos tiempos, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Bueno, obviamente de la popularización de los teléfonos celulares, pero en sus grandes números sigue siendo igual. Esta ley, lo más importante, se proponía que en una sola actuación se reunieran los aspectos penales y obviamente de juzgado de familia, el cambio, ¿no? En el Código del Proceso Penal, de lo inquisitivo a lo acusativo, ¿sí? Es decir, ahora es el fiscal, ¿no? En el fuero penal el que lleva la investigación, antes era el juez, hizo que esa expectativa, ¿no? De reunir en el mismo fuero para evitar la revictimización de las personas ya no fuera posible, ¿no? Es decir, incluso una de sus grandes orientaciones, que era evitar esa realidad, no fue posible por un cambio en el Código del Proceso Penal, ¿sí? Eh, lo novedoso de esta ley y lo interesante es que apuesta también a una educación no sexista, ¿no? Intenta articular con la educación, con los ministerios de defensa y del interior también, ¿no? Para generar representaciones, ¿no? De los funcionarios que no estén marcadas por el sexismo, ¿no? Sobre todo en instituciones fuertemente masculinizadas.
Yo creo que uno de los debes que tiene es la consideración de la UDELAR, de la facultad dentro del Consejo Consultivo. Este debe viene también en la ley de 2002. Nos debería hacer reflexionar, ¿no? Puesto que en el Consejo Consultivo, ¿no? Que plantea como los grandes lineamientos para la lucha contra la violencia doméstica, en ninguna de las dos versiones, ni en el año 2002 ni en el 2018, con gobiernos incluso de distinto signo político, se pensó la inclusión de la UDELAR, ¿no? Eso me parece como un hecho significativo. No, no tengo una respuesta para eso, pero creo que también, ¿no? Nos debería hacer pensar en qué lugar somos llamados, ¿no? Somos pensados para intentar de alguna manera producir algún tipo de respuesta. Em, los antecedentes yo los agrupé en tres grandes líneas, ¿sí? Las primeras tienen que ver con experiencias relativas al carácter disuasorio de la denuncia. La segunda con investigaciones que se enfocan en el proceso judicial, que se inicia a partir de la denuncia, ¿no? Tomando como referencia a los juzgados especializados en violencia doméstica. La tercera, las producciones que abordan la rehabilitación como un objetivo central, ¿sí? Eh, para pensar las experiencias relativas al carácter disuasorio, primero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar la dimensión de lo disuasorio, ¿sí? Porque nunca sabemos los factores que concurren en la vida de un sujeto. O sea, está claro que eh, la implementación de campañas, incluso de que el sujeto entienda, ¿no? De que ahora la violencia tiene otras consecuencias, siempre es un elemento más de los tantos que puede haber en la vida de un sujeto, ¿no? Sobre este punto, ya Paternoster nos previene, ¿no? De una idea quizás que cifra demasiadas expectativas en la cuestión de las leyes, ¿sí? O los tratamientos, cuando nos perdemos siempre una globalidad. Eh, Sin perjuicio, ¿no? O sea, de estas consideraciones que me parecen muy valiosas, evidentemente hay estudios sobre los efectos de algunas medidas en su carácter disuasorio, ¿no? Sobre los sujetos que son denunciados. Quizás el estudio más popular fue realizado en Estados Unidos, en Minnesota, liderado por Sherman, que es un sociólogo muy importante, ¿no? En el tema de los estudios sobre la ley, ¿no? Y los efectos disuasorios. eh, Ahí encontraron que fue muy prometedor, ¿no? Que luego de medidas de cárcel de más o menos un promedio de 9 días en algunos sujetos denunciados, las tasas de reincidencia disminuían a la mitad. ¿Sí? El estudio fue tan impactante en algún sentido que fue replicado en 6 ciudades más de Estados Unidos, y allí los resultados no se replicaron, ¿no? Lo cual llevó a pensar que faltaba, evidentemente, hacer otras consideraciones. Justamente esto, ¿no? Que las medidas no siempre tenían el mismo impacto en las mismas personas. Y sobre todo hizo pensar mucho más en las capacidades de empoderamiento de las mujeres también, ¿no? Como una respuesta frente a una situación de violencia, ¿no? Que allí había elementos para seguir investigando, para poder pensar por qué hay reincidencia en situaciones de violencia doméstica, ¿sí? Eh, Ese fue uno de los grandes estudios. Otros estudios también importantes, ¿no? En el sentido de que fueron metaestudios que analizaron los hallazgos de más de 100 revisiones, ¿no? Sobre las cuestiones de la reincidencia. También mostraron que en general las medidas, ya no solo la cárcel por pocos días, que no es una medida de nuestro sistema uruguayo, ¿no? También esa es otra cosa, ¿no? Para pensarlo en los términos de nuestro país, tenemos que pensar que el derecho anglosajón de alguna manera promueve y tiene otras figuras, ¿no?
que no están en el derecho uruguayo, entonces para pensarlo en nuestra realidad también eso importa, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, básicamente en los grandes números, ¿no? Del análisis de los estudios, lo que tenemos es que en el más o menos en 2/3 no hay cambios en las tasas de reincidencia a partir de las medidas judiciales de distinto tipo, ¿no? Algunas son multas, otras son obligaciones de los sujetos a ir a concurrir a espacios terapéuticos, otras son cárcel, claramente. En un 25%, más o menos, hay bajas en las tasas de reincidencia y lo que todos los estudios dicen, ¿no? Es decir, no importa las medidas que se pongan, hay un grupo que es pequeño, ¿no? Cerca del 10% que de alguna manera vuelve a reincidir. No importa las medidas que se pongan, que pueden ser desde la prisión, multas o obligaciones a asistir a grupos psicoterapéuticos, ¿sí? Entonces, el carácter disuasorio de alguna manera de las medidas, aunque se siente que está presente, ¿no? En los grandes números no es decisivo, por decirlo así. En cuanto a las investigaciones en nuestro país, quiero, para no irme, no dejar el tema en la nebulosa, no tenemos datos sobre la reincidencia, ¿sí? O los datos que tenemos no nos permiten hacer afirmaciones importantes. ¿Por qué? Primero porque no están discriminados quién es el denunciante y quién el denunciado, ¿sí? Podemos colegir de que la mayoría de las víctimas son mujeres y los victimarios, porque es una realidad empírica, pero no sabemos cuántos son parejas o exparejas, cuántos son madres que denuncian a sus hijos, que es una realidad que lamentablemente está cada vez más presente por temas de adicciones, es decir, porque a un juzgado de violencia doméstica van realidades muy distintas, ¿sí? Y todo eso llega al mismo lugar y finalmente se computa de una manera que no permite discriminar esos elementos, ¿sí? Hasta el 2017, esos números los lleva el Poder Judicial con la ley de violencia basada en género. Se creó una nueva institucionalidad donde había un observatorio en violencia doméstica. Ese observatorio ha decidido estudiar otras realidades como la de tobilleras, ¿sí? Donde también es crítico sobre las posibilidades de rehabilitación en el sentido de que dice que los sujetos que usan tobillera, la enorme mayoría, el 90 y pico por ciento son varones, no concurren a dos o tres reuniones de algo parecido a un proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, obviamente ponen en duda qué rehabilitación puede darse, ¿no? En un proceso de esas características, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad sabemos muy poco sobre eso y las cifras de reincidencia están entre el 20 y el 25%. Em, Sobre las investigaciones que se enfocan en el proceso judicial, que se da a partir de la violencia, yo tomé dos grandes investigaciones, dos investigaciones de maestría. Una es de Valeria Gravino, que está en una recopilación de una investigación que coordinó Susana Rostañol, se llaman No era un gran amor, que realmente es una serie de estudios muy interesantes, ¿no? Sobre el tema de la violencia. Y el otro es sobre una compañera de nuestra facultad, eh, Montes, no me acuerdo ahora, Cecilia, iba a decir otro, no, menos mal que no tiene, bueno, Cecilia, te leí tu obra, si queda grabado, que quede claro que leí tu obra, tu trabajo. Bueno, ellas dos resaltan dos aspectos que obviamente están muy presentes, ¿no? Uno es la rutinización de la urgencia, ¿sí? Los juzgados están de alguna manera pautados por el trabajo siempre en la urgencia, ¿sí? Y la burocratización de las medidas. Es decir, el juzgado responde, la medida por excelencia son la interposición de medidas cautelares como el elemento este, central y general, ¿no? De la, de la intervención de los juzgados, ¿sí? De los juzgados de violencia doméstica. Claramente hay una recarga de trabajo que algunos estiman que es el triple de la tarea de otros juzgados. Como dice
un juez de apelaciones. En otros juzgados, las partes tienen que producir las pruebas, ¿sí? No es el caso, ¿no?, de un juzgado de violencia doméstica, donde quien tiene que hacer algo del orden de una cierta investigación es el propio juez, ¿sí? Y con esas características y con la enorme carga, ¿no?, de trabajo que tienen, es una tarea que es bastante difícil, ¿no? Ni que hablar para los servicios técnicos que apoyan las decisiones del juez, que en general se ven sobrepasados por la dimensión del trabajo, ¿sí? Entonces, los juzgados terminan normalmente interponiendo medidas cautelares como una medida que sienten que es lo que pueden hacer, ¿no? El margen que tienen es, bueno, separar a las partes. Normalmente el varón es el que debe dejar el domicilio, ¿no?, cuando hay convivencia, lo que también tiene efectos, ¿no?, en la vivencia de los denunciados, a quienes yo entrevisté, en la manera como sienten que fueron escuchados bueno, en su situación, ¿sí? Es decir, los juzgados trabajan así. Ambas investigadoras lo que señalan es que justamente, ¿no?, o sea, las intervenciones de la justicia se centran en el binomio, ¿sí?, denunciante-denunciado, ¿sí? Y nunca puede trascender una visión estructural, ¿no?, de por qué justamente, ¿no?, las denuncias tienen que ver con denuncias de mujeres a hombres en tres cuartas partes, ¿sí? Por último, en cuanto a las producciones que abordan la rehabilitación como objetivo central, yo encontré, seguramente hay más, ¿no?, pero sobre todo las que tienen el sesgo de la rehabilitación, una tesis de doctorado de Juan José Víquez, ¿sí? Y una tesis de maestría de Johnny Reyes, de nuestra facultad, la hizo en nuestra facultad, él es sociólogo. Básicamente analizan, en el caso de la tesis de Johnny Reyes, las tasas, de alguna manera no de reincidencia, pero de no ocurrencia de la violencia, ¿no? Aquí aparece un tema también de cómo se mide, ¿no? Cómo se mide el cambio de una persona. Y eso, evidentemente, uno lo puede hacer de la manera más más grosera, por decirlo así, que es, bueno, si no hay denuncias, no hay violencia, ¿no? Otras que tienen que ver con los autorreportes, otras que tienen que ver con entrevistas a la pareja, a la expareja. Evidentemente, cuanto más podemos acercarnos a la realidad de las parejas o exparejas, entendemos que las cifras dan cuenta de que la rehabilitación, aunque es positiva, algunos dicen que no cambia en los grandes números a la cantidad de personas que ejercen violencia, ¿sí? Esto nos obliga a pensar en cómo son los dispositivos. En la investigación de Johnny Reyes se habla de procesos de rehabilitación más específicos, que yo los entiendo como procesos que trabajan sobre la violencia, ¿sí? Pero no se explaya mucho más, ¿no? Es decir, si lo que tenemos que hacer es ofrecer rehabilitación sobre la violencia, o si tenemos que ofrecer otro tipo bueno, de procesos terapéuticos más típicos, ¿no? Como, bueno, donde el sujeto habla de su sufrimiento y elige el tema en el que trabaja, ¿no? Ahí hay como dos grandes visiones. Em, en el caso de Víquez hay como una mirada que hace énfasis obviamente en el género, en el concepto de doxa, ¿no?, en el sentido de una doxa como una visión del mundo androcéntrica, donde los sujetos que ejercen violencia básicamente les cuesta ver al otro como un sujeto de derechos, ¿sí? Ese es básicamente como el marco teórico, ¿no?, de la propuesta de Víquez, ¿sí? Me voy a apurar porque estoy muy lejos de donde quiero llegar. Y se me trancó. A ver. Bueno, a ver. No sé, toco un botón, no toco. Bueno, a ver. No, me des cuenta. Esto es como los partidos de fútbol donde se le habla de jueces y bueno, a ver. Ah, es con esta cosa. No, bueno, esa fue la que funcionó ahora. Quedó trancada. Este, bueno, en el marco teórico voy a ir un poco más rápido porque ya pasó media hora, ¿no?
Y básicamente el marco teórico lo dividí en tres grandes bloques, ¿no? Uno, el que tiene que ver con el que ejerce violencia, donde a mí me parece importante los aportes de Dutton. Él hace una pregunta que es muy básica, ¿no? Pero que yo a veces no la veo del todo expresada eh, en algunas visiones, ¿no? Sobre todo en algunas instituciones que trabajan el tema de violencia. Él se pregunta si los que ejercen violencia son todos iguales, ¿no? Y claramente no son todos iguales y hacen lazos de maneras distintas con el otro, ¿no? Uno puede decir que, bueno, el deseo inconsciente, ¿no? Para pensar desde la perspectiva psicoanalítica que anima a esos sujetos, desde el cual hacen lazo es distinto, ¿no? En el sujeto hipercontrolado, ¿no? Que tiene obviamente articulaciones con el obsesivo, se juega una clara momificación del otro, ¿no? Que el otro no haga nada, ¿no? Que el otro no desee nada. Es el sujeto que trabaja igual 15 horas para que su mujer no salga a trabajar, ¿no? Porque si sale a trabajar realmente se desordena el mundo, ¿no? Este, que de alguna manera su objetivo es reducir al otro a lo pétreo, ¿no? A lo mortífero, dice Roger Dorey. Yo creo que eso es bien interesante porque los conflictos que se generan tienen que ver con esa dimensión, ¿no? Cuando el otro desea, cuando el otro tiene ciertas iniciativas. Este, y bueno, también obviamente los conflictos y las peleas, ¿no? Hasta los desencuentros se dan en ese campo, ¿no? El psicopático, ¿no? Y yo diría un poco más, ¿no? En el campo de todo lo que tiene que ver con las perversiones relacionales, tiene que ver no solamente con un sujeto al cual tiene ausencia de sentimiento de culpa. Yo, para pensarlo desde el psicoanálisis, creo que lo que anima a ese sujeto es arruinar al otro, ¿no? Transformar lo bueno en malo. En su expresión más cruda es la violencia directa, ¿no? Pero hay versiones más sofisticadas, ¿no? Yo la he detectado en el sujeto que busca una mujer que a veces es de condición humilde y de alguna manera la anima a ingresar en la prostitución y sobre todo va por el camino de la seducción, es que el otro acepte lo que a priori parece inaceptable, ¿sí? Que el otro acepte trabajar en algo, como el trabajo sexual, que tiene un cierto nivel de controversia en el sentido de la crítica, ¿no? O sea, implica no solamente, obviamente, exponer el cuerpo, ¿no? Sino vencer, ¿no? Ciertas barreras morales y a lo cual el sujeto anima, ¿no? Es decir, bueno, es un trabajo como cualquiera, incluso mejor pagado, y te explotan tanto como si trabajaras, no sé, en un comercio cualquiera, ¿no? Entonces, desde ese lugar se intenta de que el otro acepte lo que a priori no es aceptable, ¿no? O ingresar a un supermercado a robar, ¿no? Fíjate que acá le estás robando a millonarios, ¿no? Es decir, robemos, no sé, una petaca de whisky, cosas incluso que no tienen ningún sentido, ¿no? En la economía de una persona, ¿no? Es que el otro se anima a hacer algo que a priori no haría, ¿no? Yo creo que esa es la marca y cuando el otro no lo hace es cuando aparece la violencia, ¿no? Entonces, es más que la ausencia de culpa, es degradar al otro, ¿no? Es transformar lo bueno en malo, ¿no? Creo que esa es la mejor expresión. Y el cíclico es aquel que el psicoanálisis ha asociado al borderline con esas representaciones alternantes, ¿no? Entre los objetos extremadamente buenos y extremadamente malos y esa reversión súbita, ¿no? Como dice Kember, ¿no? Que a veces sorprende a quienes estamos haciendo una entrevista, ¿no? Es decir, la mujer es una santa, es una puta, esta mujer, esta yegua que me hizo tal y tal cosa, y uno ve a la persona con una alianza y le pregunta, bueno, tiene una alianza, a ver si hay algún tipo de otro vínculo, y dice, no, yo cuando termine todo esto me voy a casar con ella, ¿no? Es decir, cosas que, como dice Kember, desafían la lógica, ¿no? El sujeto vuelve a un estado anterior, ¿sí? Con mucha debilidad, ¿no? En el sentido, ¿no? De una coherencia, ¿no? Que uno pueda pensar que si alguien tiene un conflicto con la persona, cómo puede estar pensando en casarse, ¿no? Es decir, que de alguna manera se vincula con los aspectos más arcaicos, ¿no? Y con la división del objeto en uno idealmente bueno y uno idealmente malo, ¿no? Yo creo que a ese cuadro que de alguna manera pinta Dutton, ¿no? También hay que agregarle los trastornos narcisistas, sobre todo de esta perspectiva, no para psiquiatrizar, pero hay sujetos que claramente creen que son el centro del mundo, que el mundo les debe de alguna manera pleitesía, ¿no? Que pontifican, ¿no? Esto es así, 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 porque lo digo yo, y justamente, ¿no? Ellos son los actores y el resto son espectadores.
y evidentemente esas personas tienen enormes problemas en su vida cotidiana con sus parejas, ¿no? Su contracara es el narcisista hipersensible, el que siempre se siente ofendido, aludido por las expresiones del otro, pero no deja de ser una dimensión del narcisismo la que genera el conflicto, ¿sí? Eh, no me voy a extender en otros aspectos que tienen que ver con la construcción, ¿no? Del sujeto que ejerce violencia, ¿no? En términos del lugar del padre, de la madre. Dutton es muy claro en decir bueno, que el padre tiene un lugar fundamental, pero y que algunos asocian con esa figura del padre legislador, ¿no? O sea, ese padre demasiado presente, pero demasiado presente desde el lugar de una arbitrariedad absoluta, ¿no? Eh, Sobre la mujer que recibe violencia, yo creo que aquí nos enfrentamos como a dos visiones muy encontradas, ¿no? Que es el lugar que ocupa el masoquismo, ¿no? En quien recibe violencia. Díaz Benjumea rechaza de plano, ¿no? La hipótesis de un masoquismo femenino, ¿no? O sea, Freud le puso un género al masoquismo, ¿no? Cuando habló de masoquismo femenino, tiene que ver con una teorización que él hizo en el texto Pegan a un niño, ¿no? A partir de sus analizadas mujeres. Eh, Ferenczi, que para mí es un analista genial, eh, definió la identificación con el agresor, ¿no? Como una reacción súbita que se daba en una situación obviamente extrema, ¿no? Donde el sujeto reacciona justamente identificándose con quien ejerce. Era un caso de abuso, pero también habla de la violencia. Y sobre todo habla de las transformaciones que vive quien padece esas situaciones, ¿no? De abuso o de violencia. Yo creo que eso es lo más interesante. Él dice que estamos frente a un sujeto que tiene ello y super yo, ¿no? Lo cual hace muy difícil pensar en términos, bueno, ¿qué pasa con el yo del sujeto? Él dice que hay transformaciones que tienen que ver, que se dan en términos del narcisismo y el masoquismo, ¿no? O sea, de la omnipotencia que siente la víctima de haber causado eso, que a veces lo vemos en las definiciones o en las expresiones de las víctimas, ¿no? Capaz que soy yo la que lo pone loco, capaz que yo hice algo, ¿no? Que lo pone, que lo deja así, ¿no? O sea, claramente vemos una articulación entre el masoquismo en el sentido de lo que dice Ferenczi y dicen algunos comentaristas de la obra de Ferenczi, ayuda a tolerar el sujeto el sufrimiento, es decir, no es un goce del sufrimiento, sino que le permite tolerarlo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Ese es el matiz que creo que me parece que es interesante en el sentido de pensar cómo nos sirve el concepto de masoquismo para pensar, ¿no? El sufrimiento que padecen algunos, ¿no? Es decir, es algo que permite al sujeto refugiarse en que el otro es una bestia y yo padezco esto. Incluso lo que podemos pensar, ¿no? Y me parece también como uno de los hallazgos más interesantes de la obra de Ferenczi, es la mutilación psíquica, ¿no? Es decir, no ver algunas cosas porque verlos me resulta muy doloroso, ¿no? Eso que yo lo puse en la tesis a partir de la película Gaslighting, pero que está siempre, ¿no? Cuando uno escucha a una persona que sufrió violencia, ¿no? Que es el no poder ver la violencia que está viviendo, ¿no? Y eso tiene que ver con el otro concepto que me parece bien interesante, que es el de metamirada, ¿no? El verse siendo mirado, el verse en la mirada de otro, ¿no? Que a veces puede ver la violencia y que es lo que muchas veces permite que el que vive violencia empiece a proponerse ponerle un fin, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué alguien que vive 10 años de violencia, por ejemplo, este, un día intenta o empieza a ponerle un límite? Bueno, aquí aparece este concepto de metamirada, ¿no? Como la mirada de un otro, ¿no? Que a veces es el otro social, ¿no? De las campañas publicitarias, el de la mirada de alguien conocido, ¿no? Que le dice, che, pero eso que estás viviendo no está bien, ¿no? Pero ese necesitar de un otro, ¿sí? Ese verse mirado por un otro, que es el que pone como un significado distinto frente a lo que había antes, que era podría ser un término de una verdadera mutilación psíquica, ¿sí? Sobre la pareja yo tomé una idea que es esta idea de ansiedad, de yo piel de pareja, ¿no? O sea, pensado como una envoltura psíquica que de alguna manera intenta instalar una especie de comunicación sin intermediarios,
¿sí? Que de alguna manera recrea, ¿no? Esa representación que Ansié utiliza como metáfora, ¿no? Entre lo que sucede entre la madre y el niño y que de alguna manera se recrea, ¿no? En cualquier relación amorosa, ¿no? Esta comunicación absoluta, ¿no? Este ideal de querer sentir lo mismo, ¿no? Esta cuestión de lo gemelar que no se puede sostener, ¿sí? Ansiedad dice que eso es insostenible, ¿no? Quizás está en el tiempo del enamoramiento y que en una de sus, en la desilusión, ¿no? De no portar una piel común de pareja, aparece esta idea del scène de ménage, ¿no? Que era así como la riña, la riña conyugal, ¿sí? Donde lo que dice Ansié es que eh, esa escena amorosa se cambia por el odio, ¿no? Es decir, la pareja no logra separarse, cambia el amor por el odio, pero de alguna manera continúan juntos. Y de esa comunicación sin intermediarios, ¿no? A la que se aspira, aparecen demandas exorbitantes, ¿no? Con las marcas de lo atemporal. Vos siempre fuiste así. De alguna manera vos nunca me contemplaste, ¿no? Es decir, aparece algo que cambia, ¿no? La relación de pareja, donde el odio juega un papel central, pero los sujetos no visualizan el separarse como una opción posible, ¿sí? Claramente, Ansié formuló una teorización en un tiempo donde el concepto de violencia doméstica no aparecía, lo pone en términos de riña conyugal, ¿no? Yo creo que el desafío es pensar justamente, ¿no? En cómo eso de alguna manera puede verse a la luz, por ejemplo, del ciclo de la violencia, cómo los sujetos a veces apuestan a mantener la relación, ¿no? En lo que se conoce como la fase de arrepentimiento. Algo de eso intenté hacer en el análisis de la película. No lo extendí al material que yo había recabado en las entrevistas porque claramente no, era una articulación forzosa, ¿no? Creo que eso es algo para seguir investigando. Em, Bien, no me voy a extender mucho en eso, pero justamente los tratamientos de los varones denunciados no son todos iguales, ¿no? Algunos hacen énfasis en lo psicopatológico, ¿no? En un sujeto con su construcción psíquica como un elemento central, las fallas, ¿no? La construcción psíquica, los antecedentes familiares de la violencia, que eso se resume básicamente en el enfoque psicopatológico. El enfoque psicoeducativo de orientación profeminista hace mucho más énfasis en lo social que en lo individual, ¿no? O sea, la violencia está presente porque hay un sistema social que de alguna manera, expresión del patriarcado, ¿no? Permite, ¿no? El poder, el ejercicio del poder y obviamente sus excesos en la violencia en sus distintas dimensiones, y básicamente el enfoque tiene que ser de alguna manera este, ofrecerle al sujeto otras posibilidades, otras representaciones de los lazos sociales, ¿sí? El cognitivo-conductual hace énfasis en algo del orden de ideas erróneas, ¿sí? En el autocontrol, bueno, cuando usted sienta determinadas cuestiones relativas a la ira, no sé, salga del lugar donde está, ¿no? O sea, con acciones. A veces esas maneras de pensar, o sea, de trabajar, también se articulan con lo psicoeducativo. Y por último, el narrativo constructivo que, a juicio de Ponce, intenta articular la dimensión de lo psicopatológico en el sentido de que un sujeto, obviamente en su singularidad, también se construye en una sociedad, ¿no? Esa sociedad obviamente tiene una dimensión sociopolítica, ¿no? Que es innegable y que hay que pensar, ¿no? Cómo influye y cómo construye el sujeto. Em, Otras ideas como el concepto de sumisión funcional, que me pareció interesante, ¿no? Es decir, cómo alguien acepta de alguna manera ponerse en una posición subalterna frente a otro, ¿no? Porque las alternativas, ¿no? De autonomía pueden ser obviamente peores, ¿no? Piensen en alguien que sufre violencia de su marido, pero si saca al marido de la casa, siente que no sé, van a entrar a robarle, ¿no? Entonces, en una especie como de cálculo, ¿no? Que tiene, obviamente puede fallar y puede someter a la persona víctima a una situación muy compleja.
hay un acto de sometimiento, ¿no? Pero pensado, calculado, entre comillas, ¿no? Para no padecer otras situaciones peores. Y en esto aparece justamente, ¿no? Cuando hay un cálculo de parte de la víctima, esta idea que propone Ben-Shakar de pensar en el damnificado más que la víctima, ¿no? La víctima es un lugar como fragilizado, ¿no? El damnificado dice sobre el daño, ¿no? La víctima de alguna manera a veces habla de nuestra necesidad, ¿no? De construir un, un lugar, ¿no? De enorme fragilidad, que tiene necesidad de ser tutelado y lo cual le quita agencia, ¿no? Al otro, ¿no? Pues incluso para hacer otras acciones que le permitan protegerse. Bueno, sobre la tesis propiamente dicha, ¿no? Es decir, eh, la primera parte trabajó sobre el denunciado, ¿no? En lo que piensa sobre la denuncia, sobre las relaciones de pareja, sobre las motivaciones de la pareja y expareja para realizar la denuncia, los efectos, la autocrítica que puede hacerse y los efectos en la vida amorosa posteriores a la denuncia. La segunda parte intentó trabajar sobre las instituciones del Estado que intervienen en el proceso de denuncia, ¿no? Ya sea la vivencia ante la policía, la comparecencia en el Poder Judicial, si buscaron ayuda, ¿no? Cómo funcionan las instituciones del Estado y sobre la aplicación de la ley. Yo creo que lo más interesante, o por lo menos lo que a mí me llamó la atención sobre mi trabajo de investigación, es que entrevisté a 10 personas, las 10 personas se consideraban inocentes, que su situación no tenía que ver con una situación de violencia, que era algo excesivo por parte de la denunciante y que claramente la denunciante no era esa persona que podía encarnar a la víctima indefensa. ¿Sí? Creo que en eso hace énfasis todos, ¿no? Todos los que las personas denunciadas, de alguna manera, dijeron estar eh, absolutamente en contra de la violencia, por lo menos en su dimensión física, que creo que era esa a la que ellos se referían, y esto me parece que es importante porque ellos no logran visualizarse como victimarios, ¿sí? Probablemente porque la imagen que muchas veces ellos se hacen y de alguna manera la sociedad también a veces amplifica es la idea de una monstruosidad. Y si la otredad, ¿no? El que ejerce violencia es una monstruosidad, le resulta al sujeto muy difícil conectarse con eso, ¿no? Conectarse en el sentido de pensar que hay un problema, que él tiene un problema y que ese problema necesita imperativamente que busque algún tipo de ayuda o que haga algo con eso. Creo que eso es central. Entonces, cuando hay violencia que la reconocen, dicen que tiene un carácter excepcional y accidental. ¿Sí? O no, pero yo no quería, pero justo ella se me aproximó y yo me arañó y le pegué un cabezazo. ¿Sí? Entonces, sorprende cuando aparece un psicólogo que dice que una de las lesiones más típicas de eso que parece excepcional es el cabezazo del hombre en el caballete de la mujer. Lo que parece como excepcional es algo que es bastante regular en términos de las lesiones, ¿no? Y que este psicólogo lo ilustra como para quitar esa idea de excepcionalidad. Vos me vas a decir que esto es excepcional y yo te voy a decir que esto sucede un montón de veces, ¿no? Entonces, pero el discurso realmente no es de alguien que está intentando decir algo para, no sé, para zafar de algo del orden de una pena mayor en términos no sé, de una comparecencia en el juzgado, sino es alguien que te lo pone como algo excepcional y accidental, ¿no? El otro tema tiene que ver con que hay una convicción de que la denuncia está de alguna manera motivada o está instigada por alguien que ofrece un asesoramiento, ¿sí? Eso es algo muy común. En general tiende a desculpabilizar al sujeto, ¿no? Puesto que si hay un complot, ¿no? Hay algo del orden de, bueno, las mujeres se unen contra los varones para sacarlos de la casa, entonces eso de alguna manera me quita mi responsabilidad, ¿no? Soy menos responsable porque en realidad es algo general que me ocurre a mí y a otros varones, ¿de acuerdo? Em,
las motivaciones son materiales muchas veces, ¿no? En el sentido de que, bueno, me quiso sacar de mi casa, ¿no? Tenía una pareja nueva y para evitar el desgaste, ¿no? Afectivo de tener que echarme así o sacarme de su vida, bueno, fue a la policía e inventó una denuncia o exageró una discusión, ¿sí? Em, Otros varones reconocen que hay factores afectivos, ¿no? Es decir, esta situación obedece a una venganza porque yo le fui infiel, ¿no? Esos elementos a veces aparecen como que elementos que motivan la denuncia. Cuando hay hijos en común, algunos varones sienten que la denuncia está al servicio de desprestigiar al varón, en el sentido de que, bueno, le hago tantas denuncias que eso hace más difícil que pueda llevárselo los fines de semana, si es que no quiero que se lo lleve, ¿no? Como un elemento que condiciona al varón en el sentido de algo, ¿no? Que va a hacer y que de alguna forma no, bueno, va a poner como un cierto límite, ¿no? A la pareja o la expareja. Entonces, las relaciones de poder empiezan a aparecer como un factor central en los discursos de las personas entrevistadas. Eh, Aquí yo me basé en el concepto de estigma. Estigma como una condición que desacredita, ¿no? Propuesta por Goffman. Y creo que lo interesante en las entrevistas fue saber qué impacto tenía la denuncia, ¿no? Es decir, tenemos desde el sujeto que de alguna manera, a partir de que es denunciado, tiene que comunicarse con otras exparejas para contarles lo que le pasó y que de alguna manera le confirmen que él no es eso, ¿no? Porque cuando alguien tiene un estigma, las primeras reacciones tienen que ver con esto, ¿no? Con el pensar cómo se van a ubicar los otros, ¿no? Frente al sujeto portador de ese estigma, ¿no? Este, en los casos más severos, por decirlo así, creo que pudimos ver como una especie de ataque a la identidad, ¿no? El sujeto ya no sabiendo qué es, qué soy. Yo soy un hombre violento, yo no soy un hombre violento. Necesito que alguien, ¿sí? Me lo confirme, ¿no? Exparejas, gente que me conoce, en un marco de un cierto repliegue, ¿no? Del sujeto, ¿no? En el sentido de una pérdida de autonomía. Algunos refieren que dejaron de vivir solos y volvieron a la casa de los padres, ¿no? Es decir, una serie de transformaciones que van a esa necesidad como de ser cuidado, ¿no? Ser acompañado por otros. En algún caso, la denuncia ya no tuvo solamente ese cariz negativo, ¿no? Sino que fue visto más allá, ¿no? De lo doloroso, ¿no? Lo vergonzante, que es una de las marcas también de lo estigmatizante, es el del estigma, es justamente, ¿no? Esta idea de la tregua, ¿no? Bueno, la denuncia me sirvió para tener una tregua, porque yo ya no podía vivir entre los insultos, las escenas en público, ¿no? Que nos hacíamos, porque por ejemplo, este hombre reconocía que él también, ¿no? Estaba en un estado de irritación constante y entiende que esos 180 días le dieron la oportunidad de estar en una cierta paz. Destaca también que a pesar de los conflictos con la pareja, la mamá la abuela en realidad del niño en común que tenían, la abuela materna, le llevaba a su hijo y que eso le permitió transitar la situación con una cierta, no extrañando, por ejemplo, a su hijo, ¿no? O sea, no un estado como bueno, de cierta carencia o de cierta necesidad, ¿no? De ver a otros lazos familiares. Em, Yo diría que la autocrítica mayor que pueden hacer algunos es en el sentido de la inmadurez, ¿no? De pensar que, no ver que sus exparejas también tenían una historia, también tenían otros vínculos pasados, lo cual generaba mucha irritación y muchos niveles de discusión con la expareja. Y, y también el entender que habían gestionado mal algunas situaciones, ¿no? Algunos se critican, cómo puede ser tan ingenuo, pero eso ya más
dentro de una situación, ¿no? Bueno, algo instalado contra ellos, ¿no? Donde se reprochan haber sido demasiado inocentes, demasiado, no sé, tontos, ¿no? Giles, ¿no? Yo fui un gil porque yo la verdad cómo reaccioné, entré como un caballo a la provocación, ¿no? Ya el contenido de la autocrítica ya no se piensa en términos de una revisión de lo personal, sino yo fui víctima de las acciones de otros, ¿no? Creo que quizás lo más interesante es una revisión de los sujetos. Los que hicieron mejores revisiones claramente fueron a procesos psicoterapéuticos, donde pensaban mucho, ¿no? en por qué, para qué tener una pareja, ¿no? Si era porque no soportaban estar solos, y en qué cosas estar mejor consigo mismos, ¿no? Creo que eso fue bien interesante. Esto en los mejores casos, ¿no? Em, eh, un aspecto central, ¿no? Para pensar bueno, en los efectos disuasorios o la capacidad de los sujetos de cambiar tiene que ver con esto que decían algunos terapeutas, ¿no? Es decir, cuando los sujetos intentaban explicar lo que les pasó a ellos por las acciones de la víctima, ¿no? En realidad, bueno, yo hice esto, pero ella hizo lo otro, ¿no? Es decir, eso es uno de los indicadores más claros de los psicólogos consultados sobre los procesos de rehabilitación para pensar que el sujeto intentaba minimizar o justificar sus actos a partir de los actos de su pareja o expareja. Bien. Bueno, en cuanto a la vida amorosa, la mayoría de los sujetos, a partir de una denuncia, hablan de una posición de cautela, ¿no? O sea, de no apresurarse, sí. Entonces, esa posición de cautela, ¿no? Tiene que ver con estar muy alerta que el otro no les traspase sus problemas, ¿no? Evitar lo que ellos dicen las mujeres problemáticas, ¿no? Eso es como el efecto mayor, ¿no? De haber pasado por un proceso de denuncia. Es decir, esto no me va a pasar más a mí porque a partir de ahora voy, como dicen ellos, a estudiar mejor a la persona con la cual me vinculo, ¿no? Eh, bien. Sobre la parte 2 que tiene que ver con las instituciones del Estado, básicamente la policía, el Poder Judicial, me voy a centrar en esas instituciones. Yo diría que el calabozo es el elemento central, ¿no? Es el momento de la vergüenza, el momento donde los actos se convierten en un posible delito, ¿no? Donde el Estado interviene, ¿no? Interviene antes quizás con el patrullero en la casa, ¿no? Con ciertas situaciones que los sujetos relatan con vergüenza, ¿no? Pero el calabozo cuestiona al sujeto en su estatus, ¿no? Uno puede decir que allí lo que tenemos, ¿no? Es esa dimensión de lo fragilizante, ¿no? Donde la virilidad, ¿no? Andrea hablaba de una cuestión de la virilidad, y yo creo que virilidad y virtus, ¿no? En el sentido, ¿no? De la virtud, ¿no? Se juega en la dimensión de lo masculino siempre tiene algo activo, ¿no? Y bueno, el calabozo, ¿no? Podría a veces perdemos Foucault se pregunta, ¿por qué elegimos en Occidente, ¿no? Aprisionar a una persona, ¿no? Hacerle perder la libertad, ¿no? Nos parece más civilizado, obviamente, que lastimarlo, que mutilarlo, ¿no? Pero igual, la elección esa sigue siendo una interrogante interesante, ¿no? ¿Por qué a alguien lo privamos del ejercicio de su libertad como una pena, ¿no? Evidentemente tiene que ver con esto, ¿no? Con qué pasiviza al sujeto, sobre todo al sujeto masculino, ¿no? Mientras el honor, ¿no? En lo femenino siempre es en negativo, no ser una mujer promiscua, no ser determinadas cosas, el honor masculino siempre le impulsa a dar nuevas pruebas en el orden de lo activo, ¿no? Evidentemente la retención de un sujeto, ¿no? En un calabozo es la marca distintiva. Los sujetos hablan muy distintos, sí. Fueron conducidos a una comisaría, le dijeron, bueno, señor, siéntese ahí, vamos a informar al juzgado. Así fueron colocados, alojados en un calabozo, porque primero los homologa al delincuente, ¿sí? Que es una situación que el sujeto recién empieza a caer en el momento que es alojado en el calabozo. Y entonces el calabozo cuestiona el estatus del sujeto, ¿no? Pero tiene otras, me parece, implicancias que tienen que ver con esta cuestión de la virilidad, ¿no? De la virtus en el sentido, ¿no? De un ser hombre, ¿no? De fragilizarlo, de inmovilizarlo. Eh, Sobre el juzgado, bueno, los, la ley pone el acento, obviamente, en la previsión de una escalada del conflicto, como yo decía. Esto muchas veces no es entendido por los sujetos que entienden que
las medidas cautelares que se ponen antes que el sujeto llegue al juzgado, ya cuando llega a la seccional hay una información, ¿no? Al juez, ¿no? Que dicta medidas oralmente, que generalmente son medidas cautelares, ¿no? De provisión de acercamiento y comunicación. Eso ya es visto como un juicio hecho de antemano, ¿no? Por lo cual aparece esta idea de la injusticia. No llegué a hablar y ya de alguna manera termino en el calabozo, de alguna manera ya me pusieron a mí las medidas, ¿no? Y creo que esto no es algo que sea informado por los sujetos y que a los sujetos y ya lo viven como un acto de injusticia. Eh, la instancia más negativa para los sujetos, esto es unánime, es la comparecencia al juzgado, ¿sí? Los sujetos ingresan al juzgado y ni siquiera saben la función de las personas que están allí, ¿no? Deducen que alguien es el juez, no conocen a su defensor. Eso le pasa también a la víctima. Quiero aclarar que eso es general, ¿no? O sea, los abogados defensores toman las carpetas de los encausados o de las víctimas y no saben quién es y desconocen los pormenores. Se enteran en la sala de la audiencia de la situación. Para el que es encausado, para el que está ahí, encausado no sé si es el término, ¿no? Pero el que es denunciado y está allí compareciendo, eso le resulta un acto de una enorme injusticia. Para agravar la situación, se han detectado, sobre todo en el tiempo de la pandemia, juicios que se llevan adelante sin el abogado defensor, lo que es inconstitucional. Eso no ha tenido repercusiones, lo que en el ámbito penal sería un escándalo, ¿no? Yo creo que el juez sería severamente reprochado. En el ámbito de los juzgados de violencia doméstica no ha tenido efectos. Es decir, la violencia institucional ha transcurrido y eso de alguna manera creo que agrava, ¿no? En este caso creo que con toda la razón, la sensación de que no importa ni lo que vengo a decir, no tengo ni abogado, ¿no? A la persona se le hace firmar un papel, yo lo he visto, ¿no? De que si comprende que asistió bueno, a una audiencia sin abogado defensor, pero bueno, no, el asunto es bastante grave, ¿no? Lo que también da cuenta del tipo de justicia que es, que implica los juzgados de violencia doméstica. Es una justicia rebajada, ¿sí? Que hasta se puede permitir, ¿no? No ofrecer a un abogado defensor al encausado porque las medidas más o menos van a ser las mismas. Es decir, va a ser 180 días de provisión de acercamiento con una supervisión de la policía que va a ir cada 2 meses más o menos a visitar a la víctima, a preguntarle si de alguna manera está siendo molestada por el victimario. ¿Sí? Em, Bueno, antes de ir a una cosa central para ir terminando. Bueno, en cuanto a la búsqueda de ayuda, mientras los juzgados orientan hacia una resocialización, los sujetos buscan contención, ¿no? Hay allí claramente un desencuentro, y eso tiene que ver también con la deserción es notoria que se da a veces en los grupos de rehabilitación que proponen, sobre todo a nivel del Estado, ¿no? Que tampoco son muchos, ¿no? Quiero decir que aunque alguien quiera ir, a veces no encuentra un lugar, ¿no? Y más si está en el interior del país. Este, em, Quiero hablar de algo porque me parece central y con esto voy terminando, ¿no? Para que no me corran, no me corten. Quiero decir, en términos de relevancia y prestigio social, eh, entrevisté a una jueza, ¿no? Que había pasado por todos los estamentos y a ella le preguntaron cuando llegó si había sido sancionada, ¿sí? Eh, los encargados de las comisarías me dicen que ahí nadie quiere ir, que están todos con partes de enfermo, ¿sí? Creo que eso tiene que ver con algo que yo proponía, ¿no? Es decir, el estigma que se expande, ¿sí? No solo es al denunciado, es a la víctima porque en el fondo, ¿sí? Hay una mirada que, bueno, ¿y cómo te dejas pegar? ¿Por qué no le pegas un fierro en la cabeza y ya está? En el sentido ¿no? De que hay una mirada crítica sobre la víctima. Esa mirada abarca a las familias de las personas, ¿no? Es decir, donde hay alguien que es violento, siempre hay una mirada, ¿no? Que pone la lupa, ¿no? De qué familia vendrá este hombre que hace todo esto, ¿no? Es decir, involucra también a los policías, a los jueces que están en esto, involucra a los investigadores. Déjeme decirles que a mí me preguntaron si en mi familia había habido violencia doméstica porque yo estaba trabajando en estos temas. El estigma se expande, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante pensar
que este es un tema mucho más importante que de recursos económicos. Es un tema que de alguna manera tiene que ver con algo que hablábamos con Susana, que no es tabú, pero que evidentemente es rechazado, ¿no? Y que eh, el tema, si lo ponemos solamente en una cuestión de recursos, creo que no estamos viendo la complejidad que tiene. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Gonzalo por esta detallada presentación y el cumplimiento del tiempo. Sí, vamos a pasar entonces ahora al intercambio con las integrantes del tribunal. Adriana, sí, te mire porque sos la primera. Adriana, adelante. Estabas ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones, Bueno, Gonzalo. muchas gracias. Este, mm, Me parece que la presentación como que consolida lo que ya venía siendo a partir del análisis de la lectura de tu tesis, que bueno, no voy a leer ahora el informe que hice, pero bueno, ¿no? Traigo un nivel de excelencia, sobre todo y en todos los términos con respecto a cada componente de la investigación y a la coherencia y consistencia interna Ujú, de la investigación, además de haber ubicado el problema como relevante, tanto por esta dimensión que vos traías de nulos antecedentes ujú, específicos que permitan como adentrarnos a nivel nacional en lo que podría ser la trayectoria de la persona acusada, ¿no? ujú. De la persona que vos en muchos momentos nominás de esa manera, Sí, denunciado. ajustadamente. Yo soy La denunciado. persona denunciada, que Es mayoritariamente es varón. varón, Ujú, em, o sea que ya partís de no, desde la investigación de no dar por obvio que es el agresor, sino que ujú. es el denunciado en el proceso y das elementos que me parece que son fundamentales para incorporar en la visión como resultado, ¿no? Del análisis de los dispositivos, sobre todo los dispositivos que aparecen a partir de la ley en tu tesis de rehabilitación y que Ujú. podríamos pensar hasta el concepto de Sí, rehabilitación, ¿no? también. Que es como, bueno, como... Y bueno, está, en ese proceso ahora en la presentación me quedan como más claras también algunas cuestiones más contundentes, de modo más contundente que vos planteás, este, que creo que se pueden reducir en este tema del cuestionamiento al propio sistema Sí, con sin respecto al duda es sistema central. penal. Ahí va. Es central y fue central en la discusión de cuando la creación de la ley de violencia Sí. doméstica y la creación de la ley posterior Ujú. de género con las disputas con los penalistas, ¿no? Con Tal los cual. abogados penalistas que estaban Ujú. horrorizados y están Es verdad. horrorizados por el tema, justamente que creo que es el tema controversial que se puede intuir en tu tesis, que es bueno, cómo ese proceso de alguna manera podría estar necesitando ser reflexionado, pensado en términos Ujú. de justicia penal, digamos, en Sí. definitiva, ¿no? Entonces me parece que la tesis produce, aporta visibilidad, elementos y conocimientos que ayudarían o que pueden ayudar a seguir trabajando la cuestión de la intervención estatal en las situaciones de violencia. Entonces, todo, por ahí todo excelente. A mí lo que me quedó que lo planteé en el informe y me vuelve a insistir, pero no como una cuestión negativa o positiva de la tesis, sino que me genera justamente la necesidad, no ya, sino de seguir discutiendo, que creo que es una discusión en el campo también de las políticas públicas, de los derechos, etcétera, es que a pesar de que el título, para que Trayectorias. yo lo planteé, lo tengo acá, pero también estoy todo muy... Trayectorias vinculares, judiciales y asistenciales en varones denunciados por ejercer Exacto. violencia doméstica. A mí ¿Cómo? me da la impresión, que yo lo decía, Sí, que hay una perspectiva que no está delimitada como parcial, como toda perspectiva, ¿no? claro. Porque eso yo en realidad también en los trabajos de investigación que venimos realizando colectivamente, es como esa necesidad, me parece a mí, de limitar la mirada, la posición de la mirada, porque bueno, en un problema tan complejo como vos, clara y excelentemente describís, ¿no? Con todas Ujú. las dimensiones que lo componen, son esas diversas miradas las que van componiendo también
Sí. las posibilidades de herramienta de abordaje de esos problemas. Y me parece que la mirada de tu investigación es sumamente importante porque abre ese plano de empezar a pensar la dimensión más psicológica Ujú. que se pone en juego en el vínculo de la violencia. Lo que yo encontré como algo que me genera que me parece que puede generar aparte una cuestión controversial de discusión que es Ujú. rica, Sí, sí, ni no que lo hablar. digo como negativo, es que hay una lectura que aparece en el marco teórico que viene desde una perspectiva muy definida, que es el Ni que psicoanálisis, hablar. que además de por sí también es súper discutible y que ha También, tenido todos los movimientos feministas, además. específicamente en la región y en Uruguay, un lugar muy importante esa discusión, ¿no? Porque es como una tensión en un plano más genérico, digamos, entre, bueno, vamos a tratar el problema del agresor, mayoritariamente varón, ¿no? Como vos lo Ujú. planteaste, como un problema psicológico, como un problema Ujú. psicopatológico, o lo vamos a pensar como Claro, un problema político de las relaciones de ponele. poder. Esa discusión a mí me parece que solo está insinuada en tu tesis cuando vos traes estos cuatro perspectivas, Ujú. ¿no? La psicopatológica, La la socioeducativa, educativa, la la feminista y la socioeducativa constructivista. feminista, la cognitiva y la narrativo-constructivista, que Constructivista. creo que la intenta articular, ¿no? Eso me parece que salva todo, ¿no? El hecho de reconocer que hay distintas Sí, perspectivas. Lo que a tal mí cual. me parece es que estaría bueno simplemente reubicar un poquito en cuál perspectiva ubicarías tu producción. Bien. Porque el título, por eso yo traía la idea Sí, del título, promete un análisis que haces perfectamente, pero no reconoce esa perspectiva. Que no entiendo. sé, para mí se puede reducir o sintetizar en la cuestión de la perspectiva psicoanalítica, que obviamente es importante porque trae, o sea, Ujú. las prácticas de intervención, la formación en Ni sí, que hablar. básicamente tiene esa raigambre, etcétera, etcétera, y porque además es controversial, justamente. También. Entonces, nada, solo eso. Bueno, felicitarte de vuelta. Vuelvo a reiterar el nivel, para mí, de evaluación de excelencia de toda la tesis, de toda la investigación. Bueno, tal, el hecho de haber podido entrevistar a los actores que entrevistaste, cómo pusiste a jugar esos contenidos en el análisis, la complejidad del análisis, etcétera. Está todo perfecto. Lo que me parece a mí, lo que me pasa con la tesis Sí, es como sí. que me faltaría como ese movimiento de ubicarla en el debate actual, ¿no? Bien. Como simplemente eso, ¿no? Como explicitarlo un poco más, que perdón, el sumario, en el índice, sí aparece en el marco teórico el análisis desde la perspectiva psicoanalítica de las parejas, Ujú. ¿no? Sí. Pero a mí me parece que toda la tesis se dispara desde esa perspectiva y eso está Está bien. consistente, ¿no? No En es un eso, problema. claro, No es trato. un problema, No, no. es reconocernos como bueno, desde dónde estamos mirando. Sí. Y nada, para cerrar en esta felicitación, decir que más allá de ese pequeño detalle, pero que en realidad para mí ubica la producción en el contexto de la discusión, es un aporte que me parece totalmente novedoso y creativo en el Mm. sentido de que no ha habido, por lo menos a nivel nacional, esa posibilidad de abrir la cuestión de la mirada desde el punto de vista de las trayectorias judiciales y Ujú. lo que eso puede estar implicando en los Ujú. sujetos que la Bien. viven. Sobre todo con respecto también al tema de la reincidencia y la rehabilitación. Ujú. Bueno, Muchas felicitarte. gracias. Le damos la palabra a Luz Salvo. Bueno, me quedé pensando lo que decía Adriana, pero sí, antes que nada felicitarte porque ya en la lectura de la tesis, digo, se veía en todo el trabajo que, digo, que yo estuve viendo profundamente, en el sentido de que es un trabajo como que abordás múltiples dimensiones, ¿no? Que sí, que están explicadas en el título, todas las trayectorias y ¿no? Los 4 puntos hay ahí. Este, Me quedé pensando porque es verdad lo que dice Adriana, si bien yo había pensado en otro aspecto,
como que enfocaba la fortaleza de la tesis en uno de los aspectos del marco teórico, porque lo que me parece fuerte en sí es toda la articulación de las diferentes líneas, ¿no? Porque digo, Ujú. articula el psicoanálisis con otras corrientes que estás bien, capaz que no las desarrolla, pero me parece que en varios apartados de la tesis aparece esa articulación. No solamente cuando haces la exposición, que me parece que es como que yo enseguida la visualicé como la más pertinente para este tipo de análisis de esta complejidad, este fenómeno, llamémoslo, que es la posición de Ancieux Ujú. sobre el yo piel y sobre todo esto del el yo piel en la envoltura, en la pareja, lo que sucede ahí Ujú. en la pareja. Y después como el otro aspecto que trae es que es también el proceso, ¿no? Que se produce a partir de esta situación, porque además vos lo enfocás en una situación que es a partir de la denuncia, Sí. ¿no? Mm. Yo sigo con esto digo, cuando vos tomás la postura de lo que es lo que le pasa a la mujer, a la denunciante, a la víctima, ahí había pensado en realizarte una pregunta, pero después volviendo al análisis como que ya quedaba contestada cuando vos pones a jugar que entiendo yo de lo que planteas, la línea de trabajo estaría ahí, ¿no? En esto de abordar eso que sucede entre los dos, Ujú. entre los dos actores del, porque yo pensaba acá ahora en la exposición que me pareció muy buena también, como resumen y clarifica todo el trabajo y lo hace como más entendible, esto de la reincidencia. Y me quedé pensando, ¿no? Digo, ¿cómo definimos la reincidencia? Porque en realidad es reincidencia a partir de la denuncia, pero Sí, todas las sí, veces, todo el exacto. tiempo, esto que hablabas, ¿no? 10 años de violencias Sí. y en un momento hay algo que se produce que no es consciente ni pertinente a ninguno de los dos sujetos de eso, porque, y cómo queda la denuncia ahí como algo externo, que también el otro concepto teórico que traes de la metamirada me parece que es fundamental. Ujú. Y lo otro que lo tomaba también con esto para pensar, ¿no? Digo, sobre todo lo complejo que es. Y por eso destacaba la articulación de los diferentes marcos teóricos, que también es complejo poder articular marcos muy disímiles para poder abordar el Ujú. complejo. ¿Cómo va a disuadir el hecho de la denuncia si en realidad, digo, no se consideran víctimas, no se pueden Sí. ubicar ellos en lo que le está pasando? Eh, bueno, resumiendo eso, para mí el marco teórico, es verdad que sí, que hay como una serie de caminos abiertos a pensar, y el hecho de que yo sé que vos trabajás en la rehabilitación o por lo menos en las Lo hice. intervenciones, a mí me parece que el punto fuerte para pensar como u- una línea distinta de intervenciones a las que vos nombraste con lo que existen los antecedentes es justamente estos aspectos, ¿no? ¿Cómo articulamos un marco teórico muy disímil en este punto de complejidad de los dos actores, puesto en todo esto que aparece, que son también como otras dimensiones del elemento, ¿no? No está solamente lo psíquico y solo Ujú. cómo vamos a Nada más. intervenir desde el punto, capaz acá no solo psicológico, pero educativo, social, de rehabilitación, sino bueno, en todas otras instancias, que lo que nombraste lo último en la justicia, eso y sin abogado, aparecía como escrito en la tesis, pero como que dicho así sonaba como Sí. muy, ¿no? Es fuerte, Impactante. es fuerte, es Impactante. fuerte. Y bueno, no, estos comentarios quería hacer, y volverte a felicitar, y fue un Muchas gusto gracias. leer la tesis y poder compartir ahora estos. Gracias. Rosana Blanco.
Bueno, Gonzalo, yo ya un poco te dije en el informe, digamos, lo que yo consideraba que eran los puntos fuertes y lo que Ujú. para mí de repente eran los puntos donde era necesario un diálogo más afinado con algunas producciones. Sí, es verdad. Creo que realmente, o sea, investigar este tipo de cosas es muy necesario y realmente es un riesgo, ¿no? O Eso sea, sí. uno se mete con algo controversial, con algo que Ujú. da que hablar y que además está en la agenda social, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es un montón de cuestiones. Yo voy a empezar un poco como por el final de lo que dijiste, digamos, en esta cuestión del estigma, esto que traes a Ujú. Goffman y esto de que te preguntaban, digamos, si en tu familia Sí. había habido... Que no, quiero decir, quiero salvar la Claro. memoria de, sobre todo, de mi padre, que lo perdí siendo muy jovencito, ¿no? O sea, tuve que decirle al otro, no, mira, te juro que no, no, mi madre era una mujer buenísima, a mi padre la perdí y no, en Claro. general no. Yo igual lo que quería Este, anotar acá pero siempre sos sospechoso igual, es que, por ejemplo, si vos te situás desde una epistemología feminista de la investigación, esa es una pregunta que va de suyo. O sea, a vos, si estás investigando algo, es porque te toca, no importa que y papá está haya bien, sido bueno o está malo. bien. O sea, tiene que ver con cómo te ubicás vos como Fue muy investigador. lineal la pregunta, no, la ¿Cómo? pregunta fue, no Pero solamente me ha pasado a mí, ahora vamos a está escuchar bien, a está bien. Adrián, No, pero digo, está bien. perdón, Digo, pero ubicar, digamos, el a tema Gabriela. de cómo nos paramos como investigadores e Sí, investigadoras ante el tema que de alguna manera lo elegimos y también nos toma, ¿no? Entonces, sí. a mí me parece que, quiero decir, como para pensar de repente lo que pueden llegar a ser distintos marcos teóricos, incluso para pensar cómo se investiga, ¿no? Entonces, esa era como una cuestión, digamos, que me parecía como interesante, digamos, traer y que no es para que la contestes acá, sino que sí me parece importante, bueno, si cuando investigamos, ¿por qué investigamos lo que investigamos? Y si es algo que, por ejemplo, está atravesado por una cuestión de clase o una cuestión de género, bueno, ¿desde qué lugar? ¿Cómo nos toca eso? ¿No? A mí me parece que eso es importante también como para ver, digamos, la investigación en general. Después había como algunas cuestiones, me pareció muy bien como empezaste en relación a marcar, digamos, los números, ¿no? Y a marcar las dos leyes del 2002 y del 2018. Y esta cuestión de que, bueno, violencia doméstica pudo haber habido siempre, pero siguiendo a Bloomer, ¿cuándo se constituye como una cuestión social? Y a mí me parece interesante pensar en la ley del 2018 como una ley que también se produce en el medio, digamos, de un movimentismo feminista en la Está bien. región que pone como central el tema de la violencia y que ubica además que es una cuestión estructural y que no tiene solamente que ver con la pareja, Ujú. sino con unas cuestiones mucho más amplias. Mucho Entonces, ¿cuáles serían ahí los actores sociales fuertes? Entre ellos, sin duda, el movimentismo feminista que ubica eso, digamos, desde antes, pero que lo pone en las calles y muy fuerte en ese momento. Ujú. A su vez, me parece también interesante como pensar esto que creo que también tiene que ver con, que atraviesa, creo que toda la tesis, un poco yo te decía también en el informe, lo que se juega acá, digamos, de disputa entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, nuevamente, digamos, poner algo como una cuestión social implica desprivatizarlo, implica politizar el espacio privado y en ese sentido, digamos, las producciones feministas han sido en eso, o sea, decir, bueno, esto que parece que es tan privado, que pasa entre Juan y María, y bueno, no es entre Juan y María solamente acá esto es una cuestión política, digamos, ¿no? O sea, que va más allá de las cuestiones, digamos, identificatorias, libidinales, ¿no? O sea, sino que tiene como otras cuestiones. Entonces ahí, digamos, además de recordar que la ley del 2018, si bien es muy prolija, no fue presupuestada. No fue ¿Tá? presupuestado, de acuerdo. Entonces, en realidad, es una ley que quedó o sea, como esas cosas que son una muy buena intención, ¿no? Pero que no terminan luego de, ¿no? de ponerse como en perspectiva. Después a mí me parece que justamente la tesis para mí, a mí me encantó la tesis, realmente me parece que el marco teórico, yo lo recomendaría a cualquier persona que quiera trabajar en esto, lee algo que está bueno, ¿no? Si bien Ujú. yo un poco lo que te decía, digamos, era bueno, incluso desde el mismo psicoanálisis, sin salir del psicoanálisis, toda la escuela de género del psicoanálisis argentino, o sea,
desde mediados de los 80 hasta ahora, ¿no? Ha ido como creciendo y como generando esto de, bueno, de pensemos la violencia inherente, ¿no? Que tienen los pactos y los contratos conyugales, ¿no? Entonces ahí yo cuando pensaba en esto de la envoltura y del enamoramiento y desenamoramiento, pensaba, pero las mujeres también se desenamoran, ¿verdad? Pero de repente, ¿pero quién ataca? ¿No? Entonces ahí me parece que es algo interesante como para ubicar, digamos, ciertas relaciones, digamos, que están ahí entre los géneros, ¿no? Digo como cuestiones que a mí me parece que esta tesis abre, ¿no? Como para seguir, como para seguir pensando. Entonces, bueno, después, en definitiva, cómo realmente hay algunos de los relatos que son una pintura, ¿no? El que se consiguió una pareja que tenía trabajo sexual previo, pero que después quería que saliera del trabajo sexual previo. Sí. O sea, Y él le daba la chance, ¿no? Aparte todo. realmente tenés que estar ubicado en una relación, en una cuestión de vos creerte que vos podés hacer eso con la vida de alguien, ¿no? Que vos podés decirle a alguien, yo te conozco, te quiero mucho, cambia de laburo, ¿no? Vos cambiá de laburo, vendés de ser esto, largá la psicología que te da 2 mangos y arrancá para esto otro, ¿no? O sea, es interesante pensar un poco, a mí me daba muchas veces, me decía, claro, lo que pasa es como que se metieron en unas cuestiones que parece que no pueden darse cuenta de que ya de plano están en una situación de enorme violencia simbólica, ¿no? Sí. Lo que están diciendo. Entonces ahí, bueno, me parece, bueno, la negación, ¿no? La negación, la minimización, esto, el cabezazo, te rompe mismo la cara un cabezazo, ¿no? O Bueno, sea, no estamos hablando no, de no, que no. te tiró algo, estamos hablando de algo que realmente, bueno, entonces ahí me parece que muchas de las cuestiones que digamos que traen, yo diría que realmente necesitan una mirada de género para ser comprendidas. Incluso psicoanalítica de género, digo para no Sí, sí. salirnos de lo que es también la fortaleza del marco teórico tuyo, ¿está? Pero yo pensaba, por ejemplo, que los varones en general, cuando se separan de las mujeres, incluso cuando se separan por cosas que no tienen que ver con la violencia, sí se van a vivir a la casa de los padres, ¿no? Sí, se digo, ¿no? O sea, pasa mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay como algunas cuestiones que me parecen interesantes para pensar. Y voy a cerrar con 2 cosas. Una es la del calabozo, que yo acá me pregunto si será tan vergonzante terminar el calabozo, si fueron al estadio, se agarraron a trompadas, los agarró la policía, los tiró por un calabozo, ¿se sentirán así, tan desvirilizados? ¿O se sentirán así desvirilizados porque es la mujer la que está poniendo sobre esto, ¿viste? Esto que pasa en casa? Bueno, ahora se lo vas a decir al juez. Sí. ¿No? Entonces ahí me parece que es interesante. Y después la devaluación, sin duda, de los juzgados de violencia doméstica me hace acordar mucho a la devaluación de los juzgados de menores, ¿no? También el juez de menores es como que está ahí, ¿no? Y así es como está, ¿no? Entonces ahí me parece que, por eso digo que hay como un montón de cuestiones, digamos, que me parece que están buenazas, digamos, que abren como tu tesis, y que digo, y te lo vuelvo a decir, lo digo acá como públicamente también, que es realmente escuchaste a los tipos, ¿está? Y yo creo que si hay algo que está bueno de eso es que ser escuchados sabemos que genera algo, Sí, ¿no? Nicolás. Y ahí creo que es un valor importante, muy ético, digamos, de la investigación que yo quería como remarcar. Muchas Bueno, ya gracias. está, terminé. Bien, le damos la palabra a Gabriela Castro que nos acompaña desde Zoom. Gracias, Andrea. Pues quiero felicitarte nuevamente. Incluso tuvimos una reunión previa antes de que yo entregara tu reporte y antes para comentar sobre todo y que platicaras conmigo cómo era el trabajo que hacías, cuál era la incidencia de ese trabajo, que lo veo muy original y plasmado en tu texto, ¿no? Me parece que pocas veces se centran en las investigaciones
en el agresor, que es el hombre en la situación de la violencia doméstica, ¿no? Generalmente nos ubicamos más bien en la víctima y en todos los discursos feministas para empoderarlas, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia subjetiva que parte de la persona que es denunciada? A mí me pareció muy valioso que los escucharas y que tuvieras una manera de mirar cómo enfocar su experiencia subjetiva. ¿Por qué? Porque la institución puede tener reglamentos, puede tener protocolos de atención, ¿no? Puede tener incluso líneas de atención terapéutica que tú las mencionas aquí en relación a la rehabilitación, pero que me parece que tu visión desde el psicoanálisis dio otra perspectiva a la escucha de estas personas, ¿no? Y que estoy de acuerdísimo con todo lo que han dicho los otros miembros del jurado, me parecen comentarios muy pertinentes, a los cuales no voy a añadir más, pero que a mí en relación al marco teórico, yo te decía, sí, está muy enfocado desde el psicoanálisis y me parecía como, a mí me faltaba como más fundamentación en los textos básicos de freudianos, ¿no? Para después irte a Didier Rancière-Joubert y las cuestiones de género y todo lo demás, ¿no? Incluso te ponía yo algunos textos que decía yo, es que podrían dar pie a una epistemología de fronteras en relación al tratamiento antropológico, incluso sociológico, de la violencia en diálogo con el psicoanálisis y con las disciplinas psicológicas, ¿no? Entonces, me parecía muy rico, pero claro que eso da para muchísimo más, ¿no? Y entonces, más bien es como un comentario que te hago como una propuesta para seguir trabajando desde allí, ¿no? Para ahondar muchísimo más en la cuestión de lo que pasa a nivel psíquico en relación a los varones que agreden violentamente o que no agreden, pero que son acusados, ¿no? O que son mal interpretados en las reacciones de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, me parece muy original porque yo creo que acá en México está como muy enfatizado todo el trabajo en cuestión de defensa a la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos ciudades y dentro del país que son sumamente violentas y donde los feminicidios están a la orden del día, ¿no? A raíz de que inician con una violencia doméstica, pero pocas veces se ponen a trabajar en la investigación en relación a la persona denunciada, que en este caso es el varón. Entonces, me parece por ello una investigación muy interesante. Yo te invitaría a que la siguieras y que continuaras profundizando y retomando más fundamentaciones desde el psicoanálisis freudiano. Lacan tiene mucho que ofrecerte al respecto, ¿no? También. Y que creo que podrías profundizar un montón, incluso para releer las teorías de género actuales también, ¿no? Pues nada, me queda más que felicitarte y agradecerte Muchas que me gracias. hayas invitado a mirar tu tesis y a participar en tu defensa, ¿no? Muchas gracias. Gracias y felicidades. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, cierro yo los comentarios. También bien, felicitarte, Gonzalo, por la investigación y por sostener esta indagación en particular. Digo, yo creo que te subrayé varias veces en el informe que hice lo finamente escrita que está la tesis y además el fino tratamiento que haces de un tema escabroso para mí en algún punto. Le agradezco también porque yo tenía la sensación cuando leía tu tesis de que me estaba aproximando a otra escena que si no fuera por tu tesis yo nunca podría llegar a ella y creo que buena parte de la sociedad tampoco, porque darle voz a los agresores me parece que es un movimiento que implica mover algunos supuestos, ¿no? O algunas imágenes que nosotros tenemos sobre lo que es la violencia doméstica. Y también que lo hace finamente, porque yo a veces pensaba, bueno, en realidad muchas veces se ha criticado que cuando alguien le da voz a los agresores, incluso que la psicología, muchas veces al psicopatologizar a los agresores y tratarlos de ver en su problemática, en algún punto lo justifica, ¿no? Y creo que tu tesis justamente no corre ese riesgo y
En todo caso, lo que sí nos invita es a pensar por qué hay ciertos aspectos de la vida en sociedad, de la vida cultural, que caen en una cierta zona de degradación. Porque yo pensaba, escuchándote ahora, ¿no? Cuando tú decías, bueno, hay un estigma sobre quien ejerce violencia, pero también sobre los policías, sobre el juzgado. Me parece que entonces estamos ante una zona de degradación social de la cual deberíamos ejercer una crítica psicológica, sí, Sí. psicoanalítica también y social también. Eh, yo creo también que todos ahora, todas las integrantes del tribunal, te marcamos la cuestión teórica en la tesis. Yo te decía en el informe que habías dejado pasado la oportunidad y después hablando con Gonzalo me decía, ¿qué tipo de oportunidad que Es que pasar? me perdí, ¿no? Es que me perdí. No, en realidad era una invitación porque yo creo que esto que vos hiciste de pensar un problema desde diferentes puntos de vista, pero tratando de anclarlo desde el psicoanálisis, daba la oportunidad o da pie o seguirá para adelante para que vos puedas proponer efectivamente una visión teórica original. ¿Tá? Y creo que ahí te invito y te Bueno. desafío a más adelante, porque además sería una visión teórica que incluso tiene posibilidades de generar metodologías nuevas para el abordaje de estos temas. Y además, como decía Lourdes, también para intervención. Entonces yo creo que la potencialidad de tu tesis es realmente importante. En sí, no te voy a hacer preguntas porque creo que vos ahora expusiste con detalle lo que nos querías transmitir. Y bueno, felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas ¿tá? gracias. Así que podés ahora responder a las Bien. intervenciones. Sobre por qué estoy en este campo, tengo que decir que por allá cerca del 2005, 2006, una vez atendí una paciente, vino a 2, 3 sesiones y no entendí nada de lo que estaba pasando, pero nada, ¿no? O sea, recuerdo la señora, una mujer ya madura, que tomaba mucho alcohol, que incluso tomaba alcohol hasta desmayarse, y que solamente tomaba alcohol porque tenía una vida, me decía así, una vida horrible, ¿no? Y empezó a hablar, ¿no? A dar como escenas veladas, ¿no? Porque no me decía que su pareja le pegaba, ¿no? Pero uno pensaba que había una enorme violencia, pero me di cuenta que no tenía herramientas para poder pensar eso, ¿sí? eh, no me podía quedar en que iba a tratar como una alcohólica, como una adicta, o escuchaba ese nivel de sufrimiento que vino esta mujer, lo puso 1, 2, 3 veces y evidentemente algo pasó porque evidentemente para mí, ¿no? Yo no supe sostener eso porque desapareció. Este, y, y bueno, creo que eso me generó muchas interrogaciones, ¿no? ¿Qué había pasado, ¿no? Porque yo realmente había detectado un nivel de sufrimiento importante, ¿no? Pero sin embargo, no lo pude alojar, no lo pude escuchar, no sé, algo allí estaba pasando, ¿no? Y también, no sé, de alguna manera concluí de que como varón había quizás alguna barrera, ¿no? En que esta persona pudiera, no sé, de alguna manera sentirse cómoda, ¿no? Cómoda en el sentido de poder desplegar su sufrimiento, estamos hablando de eso, ¿no? Y pensé que capaz que con varones yo podía escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque no me parece natural, ¿no? Que alguien le pegue a la mujer todos los días, ¿no? Vamos a suponer que sucede así y que eso sea algo que alguien lo hace por pura satisfacción y sadismo. No digo que eso pueda pasar, pero creo que hay niveles importantes, ¿no? Bueno, te tiene que haber pasado muchas cosas en la vida para que vos vivas así o te plantees vivir así. Y de ahí mi conocimiento con Elina Carril, que en ese momento ella sigue, ¿no? Pero en ese momento ella estaba proponiendo algunos cursos en AUDEP, es como empecé a trabajar en eso. Evidentemente tienen que haber tocado, ¿no? Otras fibras más biográficas, ¿no? Pero para salvar el recuerdo, ¿no? De mi familia, ¿no? Sobre todo los que no están ni para defenderse, sino yo fui hasta demasiado querido, hasta demasiado sobreprotegido. Eso creo que es central, ¿no? Creo que esa pregunta yo me la hice, me la guardo, ¿no? En ese punto. Sobre la
la reincidencia, bueno, la reincidencia es un concepto, obviamente, del marco del derecho, ¿no? Lo que sí, porque obviamente este tipo de temas tienen esa cuestión, ¿no? De que se articulan una manera de hacer lazo con el otro, ¿no? Obviamente violenta con un delito, ¿no? O sea, el lazo es violento, pero en un momento aparece esta articulación con lo social, ¿no? Que sanciona eso como un delito, ¿no? Y aparece el Estado, ¿no? Ese trasvase, ¿no? Entre lo público y lo privado, ¿no? Que empieza a sancionar eso como una conducta punible. Yo creo que en este momento estamos en un tiempo donde quizás en el mejor de los casos estamos en términos de contención de la violencia y no de una transformación, porque creo que la organización social que tenemos, en este punto, Mabel Burín, tú me la recomendaste, ¿no? Esta idea de que en este momento hay algo del orden de una función simbólica que está mucho más en disputa, ¿no? Que los movimientos feministas, que otras, otros actores sociales empiezan a cuestionar por qué las cosas son como son, ¿no? Es decir, a partir de esa pregunta y proponer alternativas, evidentemente eso genera tensiones, resistencias, backlash, ¿no? Es decir, los nombres que tiene los actos, ¿no? De pensar que si seguimos por donde vamos a un caos, ¿no? Porque ese es el discurso, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde iremos a parar si, no sé, cuando se instaló el matrimonio igualitario yo atendía a un grupo de varones, y algunos estaban realmente, no sé, poco menos que era, se viene el caos, ¿no? Se viene no sé, no, a un nivel, ¿no? De desorganización social, ¿no? Yo le pregunté a uno, "¿Y a vos en qué te afecta, no?" Es decir, bueno, vos sos heterosexual, tu familia es... El hombre dice, no, pero no podemos seguir así, ¿no? Es decir, traté de ir por el lado más, bueno, cotidiano. Decime, está bien, ¿no? Se casan los gays. Básicamente se casan los gays y obviamente no hablan en esos términos, ¿no? A vos te va a cambiar tu vida, vos vas a dejar de hacer las cosas que venís haciendo. No, pero no puede ser. Es evidente que estamos en un tiempo de resistencia, ¿no? A los cambios que creo que como todo tiempo, ¿no? Es un tiempo de efervescencia y también de rispidez, ¿no? Pero creo que no hay que seguir perdiendo, ¿no? No sé, en algún punto, ¿no? Este ideal de transformación, ¿no? No de contención de la violencia, no de enseñarle a alguien, bueno, tenés que callarte o tenés que irte. No digo que no, frente a la situación de la violencia real, ¿no? No sea una opción, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir dialogando eso sin caer, yo lo proponía, en una posición moralizante, ¿no? Porque creo que cuando uno se ubica a veces en una posición moralizante, en general, no puede dialogar con el que piensa distinto, con el que siente distinto. Freud proponía que algo así como que el prejuicio no es una cuestión de ideas, está instalado en una dimensión de lo erótico, lo libidinal, ¿no? Es una frase para seguir pensando, ¿no? Cómo se dan las transformaciones. No quiero ser reduccionista, ¿no? Pero creo que es una frase, él la propone, creo que en el caso Dora, pero creo que es a seguir pensando, ¿no? Los componentes libidinales de los cambios, ¿no? ¿Por qué se elevan como prejuicios, ¿no? Porque yo por lo menos, ¿no? Del campo del psicoanálisis, creo que tenemos que seguir pensando en dónde abreva, en qué aspectos del inconsciente abreva el campo del prejuicio, ¿no? Sin desconocer que de repente yo hice lo que pude hacer, ¿no? Que era esta investigación y seguramente muchas de las cosas del campo de lo social se me escapan o traté de meterme con De Federici y es una enorme teórica, pero me costó mucho articularlo. Hasta entré en la tesis, porque vos lo usás, Rosana, pero quedaba algo forzado, ¿no? Es decir, quiero decir, probablemente nos falte más diálogo, a eso voy, ¿no? Más diálogo, más formación interdisciplinaria sin perder los límites de lo que hacemos, pero con más capacidad de articulación, ¿sí? Y en cuanto a vos, Gabriela, bueno, compartimos esa cuestión de estigmática, ¿no? Que nos pregunten cualquier cosa así a boca de jarro, yo entiendo que los desarrollos freudianos, yo algunos los había realizado en un capítulo que no incluí. Tengo un problema que tengo cosas que puse en la maestría, que tengo que tratar de reformularlas para que no quede un recorto y pego. Algunas cosas me costaron, otras directamente no los puse. Tenía que ver con el campo de lo familiar, donde ahí puse creo que algunos elementos en mi tesis de maestría que no los incluí acá.
donde trataba quizás de trabajar algunos textos freudianos. Para esta presentación yo pensaba en esta cuestión de la ley, ¿no? Tan fértil, tú me marcabas Totem y Tabú y seguramente los textos de Lacan de la relación de objeto. Yo pensaba, ¿no? En Uruguay un analista que es enorme, ¿no? Que es Daniel Gil. Daniel Gil trabaja los antiguos crímenes y el lugar de la ley, ¿no? Y creo que en el fratricidio, ¿no? De Caín y Abel hay algo de ese orden de una intervención de la ley con un Dios demasiado caprichoso, ¿no? Es decir, que propone que dos hijos compitan por su amor a ver quién hace la mejor ofrenda, ¿no? Uno piensa en esa propuesta y tiene algo muy, muy loco, ¿no? Muy de quien impone la ley desde un lugar demasiado vivo, ¿no? No como el padre de la ley, como padre muerto, sino alguien demasiado vivo y demasiado gozante, ¿no? En el sentido lacaniano, ¿no? Pero no sé, es una reflexión que me surgió a partir de las propuestas de lecturas que tú me hacías, ¿sí? No sé si contesté todo, no puedo agregar mucho más, y bueno, muchas gracias. Bueno, sí, gracias Gonzalo. Ahora se abre un espacio donde le vamos a dar la palabra a Susana Rostañor, que fue la directora de tesis, y también si hay algún otro doctor en sala y quiere intervenir, lo puede hacer después de Susana. Gracias, Andrea. Yo quería decir muy brevemente que en los años que transcurrió la tesis de Gonzalo, yo aprendí muchísimo, así que quiero agradecerte porque aprendí mucho de todo, eh, sobre todo de psicoanálisis, porque yo Claro. fui analizada, pero nada más. Ese es mi conocimiento Bueno, de psicoanálisis. Y a raíz un poco de lo que acá se estuvo hablando, bueno, yo recordé los múltiples encuentros nuestros con grandes discusiones sí, en que vos me hablabas de las estructuras psíquicas y yo te hablaba de las estructuras sociales. es verdad. Y ahí discutíamos y creo que fueron muy fértiles, pero estoy de acuerdo en que es necesario ahondar esas discusiones, ahondar esos intercambios en que uno no sabe tanto del otro y a veces no lo ve tan claramente lo que el otro dice, ¿no? Ujú. Y ahí yo creo que hiciste un trabajo fantástico en tratar de juntar, de mostrar la complejidad, la multidimensionalidad del problema. Creo que ahí has hecho una cosa súper, súper importante. En otro orden, de la misma manera, yo siento que el tuyo es un trabajo muy seminal, que es el primer trabajo de una línea que harás vos y otra gente, Ojalá. Ujú. porque realmente estableciste algo muy original de lo que nadie se preguntaba, pero Ujú. todos lo padecíamos. Ujú. Entonces yo creo que ese esfuerzo, que es este primer trabajo en esta línea, que ojalá vos las puedas seguir, pero también otra gente que te acompañe en esto, creo que sería fundamental para la sociedad, no solo para incrementar el conocimiento, un conocimiento al servicio de la sociedad. Y una ultísima cosa que vos no dijiste, pero yo lo sé muy bien, Ah, fue las enormes sí, dificultades que tuviste para hacer este trabajo. Porque cuando habías llegado finalmente a un juzgado que te permitía ver las cosas, se vino la pandemia. es verdad. O sea, fue sangre, sudor y lágrimas conseguir los archivos, poder llegar a ellos, poder entrevistar a la gente que la Ujú. habías También. contactado, pero después vino la pandemia. Digo, eso fue, investigar es difícil, es costoso emocionalmente y físicamente también, ¿no? Y creo que vale la pena ponerlo sobre la Sí, mesa porque fueron una carrera de sí, la obstáculos en verdad que sí. algunos momentos. En algún momento sí fue Así así. que bueno, Bueno, muchas yo te gracias. felicito y me alegro de haberte acompañado. Gracias, Susana. ¿Alguien más que quiera intervenir? Una cosita Bien. como doctora, no como tribunal. No, quería recontra felicitarte más ahora porque me quedan como más claras algunas cuestiones, sobre todo como pensando un poco ahora, ¿no? Revivando un poco las discusiones con las integrantes del tribunal, que además somos todas mujeres. Igual sostuviste lo que venías planteando, ¿no? Como que te abriste, ¿no? Esto que decís, bueno, traté, lo pensé, y bueno, nada, que me parece que eso es como también la investigación requiere de valentía Ujú. y bueno, y de ir construyendo también las condiciones para sostener la enunciación. Y ahora con lo que dice Susana también
de lo que habrá sido toda la relación en el trabajo de campo, aumentar un poco ahí el reconocimiento por ese lado también. Bueno, entonces ahora sí les vamos a pedir que nos esperen. Susana, vos te podés quedar. Susana, no te había visto conectada. Si no te hubiera dado la palabra también, pero no te vi, discúlpame. No pasa nada. No pasa nada, digo. Lo único que me hubiera gustado decir es básicamente que le agradezco a Gonzalo que me haya invitado como su cotutora. Digo, yo comienzo a acompañarlo, ya tenía casi todo hecho, ¿no? Porque su cotutora, digamos, inicialmente era Ana Uní. Y yo ingreso a esta tesis cuando Ana Uní se jubila, digamos, hacemos los primeros intercambios en aquellas épocas locas de la pandemia, ¿no? Pobre Gonzalo, desesperado por tratar de llevar adelante las postrimerías de su trabajo de campo, ¿no? Y bueno, digo, traté de acompañarlo desde el lugar como de algunos textos, intercambiar con él desde el psicoanálisis, pero él ya tenía el diseño metodológico armado, ya tenía todo su tesis armada y su trabajo de campo súper encaminado. Y realmente fue muy enriquecedor para mí acompañar a Gonzalo, es realmente coincido con esto que se dice de que es una instancia de aprendizaje, ¿no? Para los que somos tutores, porque es valiente el tema que toma, es de gran valentía. Él tenía sus temores también en relación al tema con el que se metía, pero lo llevó adelante realmente. Es un trabajo muy interdisciplinario, digo, son muy interesantes las devoluciones que se le hicieron, la colega acá de México, Bien, me gustó leer tus... Susana, él te va a poder escuchar porque esto que estás diciendo quedó grabado, o sea que lo va a bueno. escuchar. Ahora sí, a partir de este momento voy a poner en pausa la grabación. ¿Tá? Ahora sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar lectura al acta. Montevideo, 27 de febrero de 2025, acta de lectura pública y defensa de tesis, relato, doctorado en psicología, Universidad de la República. En Montevideo, en el día de la fecha, se constituye el tribunal designado por la dirección académica del doctorado, conformado por la profesora titular, doctora Andrea Bieli, presidente del tribunal, profesora doctora Adriana Molas, profesora doctora Lourdes Salvo, profesora adjunta doctora Rosana Blanco y profesora doctora Gabriela Castro Soto de la Universidad Marista de Guadalajara, para juzgar la tesis presentada por el magíster Walter Gonzalo Corvo Correa, cédula de identidad 2.842.732/9, trayectorias vinculares, judiciales y asistenciales en varones denunciados por ejercer violencia doméstica. A partir de las 13 horas, dicho tribunal procedió a examinar la lectura pública y defensa de la tesis y efectuar preguntas sobre la misma. El tribunal otorga por unanimidad la calificación de excelente a la tesis presentada por el magíster Walter Gonzalo Corvo Correa. Y ahora viene lo importante. Y así queda cumplida la última actuación correspondiente a la misma en el doctorado en psicología, de acuerdo a lo establecido por el reglamento despectivo. Felicidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al tribunal por la generosidad en los conceptos y en la nota. Muchas gracias a las tutoras, a Susana, muchas gracias a mis compañeros y amigos del programa, de la facultad, a todos. Especialmente muchas gracias a mi esposa Pilar, porque ella me alentó muchas veces cuando el partido estaba bastante complicado. Y perdonen que pongan las cosas en términos futbolísticos. Y bueno, realmente ha sido una experiencia larga, agotadora por momentos, pero en este momento muy reconfortante. La verdad que no pensé que iba a ser tanto así. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Gonzalo, muchas felicitaciones.